¿Qué es un despertar espiritual? Un despertar espiritual es cuando tú puedes empezar a actuar en una frecuencia elevada. Que no es como, ay, estoy en paz siempre. A veces me enojo y me enojo más. ¿Sabes qué es lo más importante? Que la conversación cambia mucho. Ya no hay nada en común. Siento una confianza que no te puedo explicar, porque está en ti, o sea, la sientes en todo tu ser. Y me dan escalofríos de estarte diciendo. La situación sigue, ¿verdad? Pero mi manera de verla ya es muy diferente. La religión que seamos, eso está prohibido y no se debe hacer. No, qué aburrido, vamos a hacernos virales. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Pablo Dávila, bienvenidos a La Carpa Podcast. El día de hoy tenemos como invitada a Nancy Núñez, terapeuta holística, que viene a platicarnos bastantes cosas acerca, obviamente, del mundo holístico, del despertar espiritual y bastantes temas bien interesantes que estoy bien seguro que les van a llamar mucho la atención. Nancy, bienvenida. Ay, gracias, un gusto estar aquí. Bien, Gracias. cuéntame, ¿qué fue lo que te llevó a iniciar en esta etapa, en esta profesión, ¿no? Ok. Bueno, mira, quisiera empezar por lo que me llevó a empezar esta etapa de mi vida. Ujú. Fueron muchos años de estar en una carrera que a mí me gustaba bastante hacer, interactuar con la gente, tener pláticas. De repente tenía clientes que se quedaban de más tiempo ahí conmigo platicando después de hacer negocios. Y creo que hubo un momento en que ya yo me sentí que eso ya no me llenaba. Necesitaba algo más, tenía que encontrar mi propósito de vida. Creo que fue cuando empecé a cuestionar qué era lo que era mi vocación. Y siento que el universo me dio la respuesta a través de diferentes cositas que fueron sucediendo en mi vida y detalles que fui reconociendo. Y fue donde apareció la medicina holística para mí. Y cuando yo empecé a investigar, a conocer un poquito más de eso, eso me tomó del corazón y ya no lo pude dejar. Cuando entendí lo que era y desde dónde podía yo seguir ayudando a la gente, porque creo que eso era lo que más me gustaba del trabajo donde estaba antes, poder tener la interacción con la gente y el saber que podía hacerlo desde un lado donde se puede sanar, no curar porque la medicina holística sana, no cura. Así es que fue donde yo empecé a encontrar ese lugar donde yo correspondía. Y pues así fue. Muy bien, gracias. Cuando dices sanar, sanar es quitar malestares o arrancar de origen. ¿Qué es exactamente sanar? Mira, creo que para comprenderlo un poquito hay que saber que curar es cuando quitas, que te dan una medicina y te sientes mejor. Sanar es encontrar el síntoma desde la raíz y desde ahí poderlo sanar, encontrar la razón por la que está sucediendo y sacarlo desde la raíz. Okay. ¿Qué le dirías a esa gente que piensa que esto suena mucho a fantasía? Pues nada más que abran su mente. Todo está en abrir el corazón, la mente y poder abrirse a panoramas diferentes. Poder darle una oportunidad a esta medicina y entender que hay muchas opciones, que no hay nada más esto o lo otro. Todo es una dualidad en este mundo, entonces hay que abrir nada más nuestra mente a poder a escuchar, a poder poner todo en la mesa y ver las opciones y ver que no solo hay un camino, hay varios lugares, hay varias cosas que podemos seguir. Pero cuéntame algo. ¿Alguien para llegar a buscar una solución en la medicina holística, en una terapia, es alguien que ya no encuentra solución en, digamos, en la medicina tradicional? ¿O en qué etapa de algún proceso esta gente se empieza a acercar a este tipo de opciones? Creo que hay de todo, Pablo. Creo que puede ser gente que ya está desesperada, donde no se encuentra, donde vas al doctor y no te encuentran una cura o no te pueden dar un diagnóstico. Y usualmente son las personas que van a llegar con más disposición, porque quieren una solución a lo que está sucediendo, quieren entender qué es lo que está sucediendo. Creo que son las personas que serían con una mente más abierta a poder tratar algo que las personas que tal vez están todavía con su mente cerrada tratando de encontrar solución en la medicina alopática. ¿Y qué tan segura es? Me refiero a, por ejemplo, vamos a irnos a un caso bien extremo, una persona que tiene cáncer, por ejemplo, y esta persona empieza a leer, empieza a escuchar, de alguna manera le llega la información, porque esto también es algo bien interesante. Todo lo holístico llega a ti cuando tiene que llegar. Así No es. es algo que busques, es algo que llega. Porque incluso aunque alguien te hable de él, si no es tu momento, no No lo, lo recibes. no lo recibes. Tienes que sentirte como listo, y yo no sabría decirte cómo, espero que tú me puedas decir cómo alguien puede saber que ya está listo. Pero digamos que alguien tiene cáncer, ¿cómo esa persona va a mezclar
un tratamiento holístico con una medicina tradicional, porque en ningún momento se le recomienda dejar la medicina tradicional. O sea, yo lo que quiero es ese mensaje enviárselo a la gente que todavía tenga alguna duda y de nuevo utilizo la palabra que lo vea como fantasioso, porque quien no lo ha vivido puede creer que esto no es cierto, ¿verdad? Sí, claro, siempre va a haber ese tabú de que está loco o es brujería o es aquello, es lo otro por no tener el entendimiento, por verlo desde no hacer la investigación o no abrirse al proceso. Eso es una de las cosas que a mí me parecen más importantes cuando yo veo a un paciente y pedirles que se abran al proceso. Usualmente siempre que se hace una terapia hay que pedirle permiso a tu paciente de accesar su campo, de poder compartir la energía contigo para que tú puedas saber qué es lo que está sucediendo y poder dar un diagnóstico. Y más que nada, si siento que si te abres de verdad, si te entregas al proceso, es donde de verdad tú puedes ver esa mejoría. Y no llega a esta situación, no llega una persona que no esté lista. Siempre que un paciente llega hacia mí es porque ya están listos, tanto espiritualmente como mentalmente. Y es lo que hace esto bonito, porque sabes que quien llega a ti es quien tenía que haber llegado a ti. Totalmente de acuerdo. Sí. Dijiste tres cosas que me dispararon tres preguntas. La primera es el tabú. Acaba mucho de la mano con un tema religioso, de que te estás acercando a cosas de brujería. Repito las palabras que he escuchado, ¿no? Sí, claro. Estás haciendo brujería, eso no es de Dios, te va a Sí. castigar Dios. ¿Cómo, cómo es en tu pensamiento y de la forma más sincera la relación del holístico con la religión que lo maneja como un tabú? Pues no está, todo está en la persona, no está muy alejado porque en realidad es creer en que hay un ser supremo. Entonces, mientras te puedas entregar a ese proceso y entender que todos creemos en alguien que no vemos, es donde creo que podemos hacer una conexión de cierta manera. Entender que ese ser supremo es quien está dentro de nosotros, quien nos guía y quien nos ayuda a seguir adelante. Entonces, en quien de hecho cuando tú sientes que no tienes una solución eh, o que necesitas un apoyo, que nadie te puede dar una tranquilidad, ¿a dónde vas? Hacia Dios, hacia la divinidad, hacia la fuente. Entonces creo que de allí podemos partir en decir que estamos más o menos conectados de cierta manera. Y aunque tal vez no sean las mismas creencias en general, pero creo que en el núcleo bien venimos creyendo en lo mismo. ¿Tú crees en Dios? Claro, ¿Sí? sí. ¿El mismo Dios que nos pinta la religión o es algo diferente? Creo en Dios, en el universo, en un ser supremo, en Ok, una divinidad, sí, ok, bien. en mi creador. Listo. Una pregunta. ¿Qué es un despertar espiritual? Un despertar espiritual es cuando tú puedes empezar a actuar en una frecuencia elevada. Cuando te digo en una frecuencia elevada, porque luego te dicen, ay, es que vibra alto, pero luego, ¿qué es vibrar alto? ¿Cómo vibro alto? Cuando estás en ser amable, en servir, en dar amor incondicional, eso es estar en una frecuencia alta. Eh, Usualmente no puedes entender todo esto cuando estás vibrando en bajo, cuando estás en la ansiedad, cuando estás en el miedo. Tú que practicas esto a diario y que te toca hablar con pacientes para tratar de sacar lo mejor de ellos a través de todos estos medios, ¿tú tienes miedos? Sí, Sí, claro, medios sí, te personales. podría decir que sí. Sí, y cómo luchas contra ellos y no te parece al mismo tiempo contradictorio que tú sepas que estando en cierta frecuencia puedes conseguir cualquier cosa y aún así tengas miedo. No, no es contradictorio, es normal, soy un ser humano. Va, muy bien. Entonces mi humanidad siempre va, no la puedo negar, no puede dejar de ser, no puede dejar de existir. Entonces, por lo tanto, tengo que vivir las experiencias humanas. Sabes que mis preguntas van encaminadas justamente a eso, a mostrar que eres un ser humano común y corriente. Claro. Sí, porque lo que pasa es que muchas veces la gente podría pensar que cuando una persona dice que ha despertado, es una persona que ya está elevada, y eso no es cierto. Justamente hace unos días platicaba con unos amigos acerca de esto del despertar y lo complicado que era. Que no es como, ay, estoy en paz siempre, a veces me enojo y me enojo más, entonces no es tan simple. De hecho, en el proceso del despertar, y eso es algo que tal vez tú me vas a explicar mejor, hay algo que se llama Caos. caos, que es cuando sientes que todo se está desmoronando y es parte de ese proceso.
¿Me puedes platicar de ello? Sí, claro. Sí, sientes así como que, ¿qué está pasando en mi vida? O sea, yo pensé que el despertar era todo bonito, que iba a Ajá. ser todo en nubes y elefantitos rosas, y no, te das cuenta que ahora tienes una responsabilidad más grande contigo mismo, más que nada, porque entonces ahora te toca enfrentar todo lo que no enfrentaste antes, porque ahora ya sabes, ahora ya estás actuando desde una conciencia. No, cuando no has despertado, siento que el no despertar no has conectado con tu alma. Entonces vas viviendo la vida, vas haciendo todo lo que te han dicho que tienes que hacer, la sociedad, ir a la escuela, ir a trabajar de 9 a 5, todo lo que es así. Pero cuando ya tú empiezas a conectar, cuando tú ya conectaste con tu alma, es tu despertar. Es cuando ya conoces lo bueno de lo malo, puedes distinguir y puedes hacer una decisión. Bueno, creo que tienes un poquito más de responsabilidad de hacer una decisión más informada porque ya tienes un entendimiento mucho más grande que cuando estás todavía dormido. Ok. Estás dormido y vas con la corriente de la vida y no tienes ninguna responsabilidad. Hace rato escuché un ejemplo que me pareció bien interesante y te lo quiero traer a la mesa. Cuando tú creces con una familia, hablo de tus papás, tus hermanos, todos crecen en una, obviamente en una cultura igual, una educación muy similar, en gustos parecidos en algunas cosas. Y entonces de repente tú tienes un despertar espiritual y resulta que tu familia ya no está en esa misma frecuencia. Ellos no te entienden qué es lo que está ahora dentro de ti. Y hablaba en el ejemplo de lo que yo escuché, que muchas veces pasa que incluso se separa la familia, pero con el tiempo regresa. Y hay algo que mencionaba Jacobo Grimm, que todos tenemos un campo de energía, Ujú. e incluso sin tener que decir nada, ese mismo campo de energía, si estás cerca de esa gente, poco a poco te va contagiando. O Sí, sea, ya te lancé dos preguntas, la cuestión de la separación con la familia ujú, y la cuestión de este campo de energía. sí. Claro, es bien interesante que me preguntes eso de la familia porque personalmente de verdad eso sí me sucedió. Esa donde te empiezan a ver un poquito diferente en el sentido de que, ya tus ideas son diferentes. ¿Sabes qué es lo más importante? Que la conversación cambia mucho. Ya no hay nada en común. Ya es difícil poder sostener cualquier tipo de conversación con la familia porque ya no son los mismos intereses, ya no es la misma visión y de repente empiezas a ver a los miembros de tu familia un poquito diferente en el sentido de que los ves que están dormidos y luego ves cosas que tú ya no harías y ellos siguen haciendo y es una lucha constante contigo mismo de entender que no les ha llegado su tiempo y no desde una manera altanera ni ningún nada de eso decir, yo ya desperté ellos, no, claro que no, lo ves desde la compasión, desde el amor y de poder entender que ellos no están todavía en el camino que tú estás y poder, no quisiera decirte ponerte en el nivel de ellos, pero de cierta manera sí, para que no haya totalmente una desconexión y una separación, porque luego entiendes que aunque sea de sangre o no, y de hecho te pasa con cualquier persona, hasta con amistades y todo, entonces no importa si es familia o son amistades, quien ya no te entiende vas a ir viendo cómo se va a ir separando, pero claro que la familia pues no la puedes dejar atrás, o sea, De acuerdo. tienes que acomodarte y ponerte un poquito, visualizar qué es la mejor situación para poder seguir con esa relación, pero sí lo resientes bastante, es una lucha constante, de verdad. De hecho, te quiero platicarlo como yo lo interpreté para Ujú, explicármelo más fácil, con ujú, peras y manzanas. Cuando tú tienes esa separación de la familia o la familia se separa de ti porque tú ya piensas de manera diferente, tú ya no los entiendes a ellos y ellos ya no te entienden a así ti. es. Pero como tú dices, de la familia no te puedes separar, no te divorcias. Entonces, en ese acercamiento, tú, que eres la persona que ya despertó y que en teoría debe ser más comprensiva, debes aprender a volver a hablar en el lenguaje de ellos. Es como ser bilingüe. Entonces, Sí. tienes tu Ujú, idioma de despertar y tienes tu idioma con la familia, pero es solamente para tener ese contacto y no perder la cercanía. ujú, No es que estés en contra de tus creencias, ni que seas una persona que piensa de dos maneras diferentes. ujú. Simplemente hablas el lenguaje que sabes actualmente y el que sabe tu familia para tener ese contacto. Y con el tiempo, eso del campo magnético, que te va a permitir que me lo comentes también, sea lo que vaya haciendo poco a poco que algunas de estas personas cambien. Algunas porque el despertar no es para No todos, es ¿verdad? para todos, así es. Sí, como decías lo del campo magnético, todos tenemos uno y está literalmente, si tú extiendes tu brazo, es lo ancho que está. Ok. Y es un campo que siempre está en movimiento. Sale de tu cabeza, de tu chakra coronilla, sale y vuelve a entrar por tus pies. Haz de cuenta que imagínate una dona súper grande alrededor de ti y toda la energía va corriendo por el medio de ti. Ahorita nuestros campos se están conectando. De todos los que estamos aquí, estamos conectando porque estamos todos muy cerca. Nuestra energía está conectando.
Entonces de repente te puedes dar cuenta cuando vas a lugares y dices, ay, como que en esa casa se sentía una energía bien rara. Es porque de verdad, o cuando ves una persona y dices, esa persona tenía la sangre bien pesada. Son dichos, ya sabes, de México, ¿no? Y es en realidad porque estabas conectando con su campo, estabas sintiendo su energía. Y si tú no proteges tu energía cada día, tú vas a conectar y te puedes traer cosas que no te quieres traer a tu campo. Pero mira, acá estoy un poco confundido porque, y seguramente te pasó alguna vez en la vida, a mí me ha pasado, de gente que sin conocerla, como que no te vibra algo y no quieres tener contacto. Por alguna razón, a del destino, tienes contacto y se termina siendo hasta tu mejor amigo a veces. ¿Qué pasa en esas situaciones? Por qué se puede dar algo así? Bueno, depende por la situación en la que esté pasando también la persona en ese momento. Puede ser que te tocó que estaba teniendo un mal día y conectaste con su energía a través de los campos estando cerca y tal vez él, te digo, él no traía una buena situación en ese momento y ya después cuando van pasando, al pasar de los días lo vas conociendo y cuando vas sintiendo su verdadera energía, tal vez él pudo gestionar lo que estaba sucediendo en ese momento y ya después tú lo vas conociendo y se van intercambiando esa energía y ya te vas dando cuenta que en realidad no era la persona de ese día, sino que traía cosas en su campo ese día. Ok. Otra pregunta que tengo. En mi caso, yo he experimentado con medicinas ancestrales, con eh, se me fue la palabra, a meditación, perdón, meditación con respiración y he logrado estados en los que puedo sentir amor puro. Para mí es muy difícil explicarlo porque yo tengo amor por mi esposa, amor por mis hijas, pero aún así esa sensación que se siente tan profunda como si fuera muy limpia y muy de interior, no lo logro experimentar en, digamos, afuera, en la vida real, pero sí en una meditación, por ejemplo. ¿Tú has sentido ese tipo de amor como puro? No sé cómo llamarlo. Sí, claro, cuando estás totalmente conectado y en punto cero, cuando no estás en la dualidad, porque nuestra mente es dualidad y cuando estamos de verdad conectados con el corazón podemos sentir ese amor, esa sensibilidad, esa paz, porque estamos conectados con la fuente. Y no se necesita nada, no se necesita tomarse nada, eso lo puedes hacer, o sea, tú solito con tu conciencia, contigo mismo, en un lugar seguro, en un lugar donde tú estés en un momento de privacidad y contigo mismo y con toda la intención más que nada. Aclarando algo que comentaste, no necesitas tomar nada. Cuando he dicho que lo he hecho es Oh. en ceremonias. No, lo Sí. que pasa es que también acá no estamos aconsejando que nadie vaya y No, haga claro, no, no, ayahuasca. nada, nada, No, nada. porque eso es algo muy personal y cada quien reacciona de manera diferente, pero todo se hace con respeto, es decir, en ceremonias, en Claro, lugares con gente preparada, no sí, lo hagas con una persona. Si te vas a animar a hacer algo así, no lo hagas con una persona que no está claro, preparada ni solo porque no, no sabes qué reacciones puede haber. claro, Eh, Nunca había escuchado el término punto cero, dijiste. sí. ¿Qué es eso? Punto cero es llegar a ese centro tuyo donde no estás pensando en nada. Cuando digo no estás pensando en nada, no quiere decir que no pasen cosas por tu mente, pero que puedas de verdad concentrarte y alinearte por medio de meditación con la divinidad, con la fuente. Entonces llegas a un punto donde no hay dualidad. Cuando digo dualidad, no estás pensando. Nuestro cerebro tiene dos hemisferios que son siempre los que nos hacen estar en duda, que nos hacen pensar de que si hago esto o no lo hago aquello y qué será esto. Donde cuando estás en un punto cero es cuando puedes tomar una decisión desde el corazón sin dudas. Cuando tu intuición está al 100% y te tomas una decisión y la tomas desde el corazón, desde tu intuición y te da paz. Eso es estar en un punto cero. Ahora, en el programa anterior estuve platicando con Becky y le comentaba que tenía una pregunta para ti, se la adelanté a ella para ver su opinión, pero quiero traer la pregunta acá. Le decía que nosotros somos un ser, Sí. un espíritu, un alma, lo que quiera decir, pero tú eres un ser. Ujú. Y adentro, dentro de tus órganos, que tienes varios, tienes el cerebro. Y a veces tú sientes algo y el cerebro te dice otra cosa. Tú quieres algo y el cerebro te dice otra cosa. Como si fueran dos seres diferentes. Ujú. ¿Tú qué pensamiento tienes acerca de si el cerebro y nosotros somos uno mismo o son, para que quede claro, dos seres diferentes o dos personas diferentes? Somos uno mismo. Tu mente solamente te conoce a ti. Lo que tú le dices a tu cerebro a tu mente es lo único que tu mente sabe. Mi mente no conoce a mi mamá, mi mente no conoce a mis hermanos, solamente me conoce a mí.
Entonces lo que yo le diga a mi cerebro es lo que va a creer. Igual también lo que yo me diga a mí mismo. Por eso las palabras son bien poderosas, porque lo que yo me diga a mí mismo es lo que mi mente, mi conciencia está escuchando. Igual nuestras células siempre están escuchando qué es lo que estamos diciendo de nosotros mismos. Entonces sí, somos un ser. Pero en el caso, por ejemplo, que tú quieres pensar de cierta manera, eso es bien complicado de explicarlo, pero digamos que tú no quieres sentir, no sé, envidia, por decir cualquier cosa, porque tú sabes que no está bien sentir envidia, pero de repente en tu cerebro empiezan a llegar ideas que son de envidia. ¿De qué viene esa idea? ¿De ti mismo? Si se supone que tú mismo estás tratando de que eso no pase. ¿O por qué sucede eso? Como si fueran dos personas discutiendo en qué es lo que se va a hacer. Son creencias, son las creencias que nos han inculcado desde niños, de luchar contra esos sentimientos, de compararte contra otra persona, por ejemplo, analizando lo que decías, envidia. Son esas creencias que nos enseñaron desde pequeños a que él es mejor porque sacó mejores calificaciones en la escuela que tú, entonces es mejor. Entonces ahí empieza la comparación. Todo por lo que los sentimientos con los que nosotros luchamos la mayoría de nuestra vida son creencias que nos han inculcado desde pequeños, desde, desde que estamos, los primeros 7 años son los años más formativos en donde se impacta más a una persona, donde se forman los traumas, donde se forman las cosas que nos van a, impactar más sobre la vida. Entonces, pues sí, eso sería. Cuando tú me hablas de sanar de raíz, hablas acerca también de estos traumas, de poderlos erradicar, de quitarlos o de aceptarlos, ¿de qué se trata? De encontrar de dónde vienen. Encontrar, al decirte la raíz, es de ir hacia atrás y confrontar lo que está ahí en ti y encontrarlo otra vez. Y lo puedes hacer, tenemos muchos protocolos para muchas cosas donde podemos, por medio de la meditación, porque tu cuerpo todo lo sabe, tu alma todo lo sabe, y hay veces que, aunque hayas reprimido memorias, ahí están, solo hay que guiarte para que las puedas recordar. Yo no siento que tenga traumas, pero cuando he estado platicando diferentes momentos, que si en un día con mi esposa, que un día con un psicólogo, que si un día con un amigo, empiezo a notar que hay detalles que yo pensaba, o más bien, ni siquiera los consideraba porque para mí no eran traumas, pero luego como que, bueno, tal vez sí sea esto un trauma al que, según yo, no le di importancia o tal vez lo reprimí. Sí, Esos traumas escondidos también salen dentro de las terapias. sí, claro, sí. Y es muy importante saber que, como dices tú, me acabas de decir, yo siento que no tengo traumas. ¿No? Entonces, ¿desde dónde lo sientes? Desde tu mente, desde tus creencias. Pero si de verdad te conectas con tu corazón, con tu alma, es donde, a través de la meditación, claro, es donde puedes salir cosas que ni siquiera sabías que estaban ahí. De repente, ¿no te ha pasado que estás así normalmente tú, bien, bien, ¿no? Como si nada, y de repente, así en el tronar de dedos, te sientes enojado? Ah, caray, ¿por qué me enojé si yo andaba rete bien? Entonces son cositas que de repente están por ahí arraigadas y que no sabemos que están, pero salen. Ujú. De la nada. De la nada, sí, Es curioso, fíjate que yo hice constelaciones familiares sí. y la verdad que lo hice porque a mi esposa le gusta mucho este tipo de actividades Ujú. y yo encantado y experimento también. Claro. Entonces para mí era como, no creía mucho que unos monitos que fuéramos a estar moviendo fueran a generar alguna reacción. Ujú. Parecía Magdalena yo llorando con mi niño interior, pero llore Sí, y llore y llore. Era increíble y qué cómo padre. hablaba con él y lo que le decía y eso me dejó impresionado. O sea, y eso, o sea, sabes que he aprendido a abrir mi sensibilidad, porque Sí, normalmente era una persona muy rígida sí. de no mostrar sentimientos, Ujú. pero aprendí que eso ayuda de hecho a vivir más relajado. Entonces, me sorprendió esta actividad. Como dices tú, podemos tener ahí traumas que ni cuenta nos damos, pero Sí, están reprimidos de, sí. de alguna, de alguna manera. Ujú. ¿Tú qué crees que es lo que la gente más reprime? O sea, ¿qué sentimiento puede reprimir más la gente en general, por dar algún ejemplo? Creo que de lo que yo he aprendido por mi certificación y yo creo que por experiencia también y pláticas y todo, los sanar los traumas de papá y mamá siempre. Creo que es lo que siempre en la mayoría de los pacientes y en todo lo que yo he aprendido es casi, te podría decir que en la medicina holística eso es como que se debe de hacer, sanar con toda la mayoría de las personas, sanar siempre lo que es la relación con mamá y papá, siempre es como la fundación más importante. Pero mira qué complicada situación, porque
muchas veces uno como papá quiere hacer todo perfecto en teoría, pero sabemos que no es así. Entonces hay cosas que hacemos que a los hijos no les gustan y probablemente se vuelvan su trauma, pero no fue malintencionado. Hace unos días escuchaba en un programa que una chica daba un ejemplo de cómo una niña, cada vez que su mamá llegaba tarde por ella, ella se sentía triste porque se sentía que su mamá no la quería, que la dejaba prácticamente abandonada cuando llegaba al colegio tarde por ella. Pero la hermana se sentía mal cuando la mamá llegaba porque ella quería que llegara tarde para estar más tiempo con sus amigas. Entonces, en una misma situación, cada una tomaba las cosas de manera diferente. Entonces, yo supongo que también con el accionar de los papás que tratan de hacer todo desde el lado bueno, a unos hijos les va a afectar y les va a generar un trauma y a otros ni siquiera les va a pasar eso por la cabeza. Esto también me imagino que es algo que sucede comúnmente. Sí, claro, porque todos tenemos personalidades diferentes y todos tenemos conciencias diferentes y aunque sea la misma acción del padre, pero al ser humanos diferentes vamos a reaccionar de manera diferente. No hay manera de que podamos reaccionar igual. Pero luego igual ya como hijo, cuando tú ya vas creciendo, sí se puede entender que los papás a lo mejor nos dejaron ciertos traumas porque a nadie nos enseñaron a ser papás. Entonces siempre va a haber cosas que no, sin querer tal vez, dejamos huella en nuestros hijos de una manera que les causó algo mal en ellos, un trauma, lo que sea. Pero también igual ya cuando vas creciendo como hijo tienes que gestionar tus emociones y tienes que decidir conscientemente si quieres ser feliz o si quieres seguir cargando y arrastrando esas creencias de tus papás. Entonces sí, es bien importante que todos como persona tomemos responsabilidad de gestionar nuestras propias emociones. Ahora que hablas de gestionar emociones, yo viví en el norte del país, en Minnesota, y allá la gente es muy amable al conducir. Si tú pones direccional, pásele, ahí está la direccional. Aquí no, aquí sí pone la direccional, parece que dice, me está Sí, diciendo que le meta el más carro. rápido, sí. Y sí, y es totalmente lo contrario. Y yo siempre decía, en el norte son más amables. Ajá. Pero últimamente he estado viajando mucho para Corpus Christi y la gente allá es muy amable. ¿A qué se debe? Porque tú me podrías decir, es que en Texas todos son, ya vi que no, ya me di cuenta que no. ¿A qué se debe que haya gente que esté molesta? Porque esa gente decidió gestionar su actitud de esa manera. Me refiero a toda una comunidad, ¿verdad? Sí, claro. Pues en realidad, mira, no podría decirte una respuesta así exacta de por qué cada territorio es diferente, pero sí te podría decir que cada persona elige gestionar sus emociones o no. Como te digo, no sabría decirte a qué se deba el que haya así y aquí no. Em, pero sí puede depender a lo mejor de tus alrededores, de que tal vez hay una comunidad más grande, un colectivo más grande que haya decidido gestionar sus emociones y a consecuencia puedan tener una mejor reacción a convivir con la demás gente o a ser más amables o vibrar en, como te decía, es donde nos lleva a decir, estamos vibrando en una frecuencia más alta. Ahora no sabría decirte sobre lo de territorio, no, eso sí, la verdad que no podría darte una respuesta exacta. Pero bueno, como ya decíamos, algo que se presenta muy comúnmente aquí en Houston es la ira al volante. Si yo soy una persona que tiene ira al volante, ¿hay alguna técnica que me puedas compartir? Que nos puedas compartir donde pueda gestionar el no estar tan enojado, digamos, o mantener la calma durante alguna Situación. situación así en la carretera? Sí, claro. Lo que sí te podría decir es que cada paciente es diferente, porque todos tenemos, es bien importante siempre cuando yo hago una consulta, es primeramente hacer una anamnesis, que viene siendo tomas toda la información del cliente, del paciente, lo dejas hablar. Es importante observar cada detalle mientras te está diciendo su nombre, su edad, todo, porque es donde vas a empezar a reconocer su historia. Y es importante escuchar la historia de cada paciente porque te va a contar desde qué etapa en su vida está, cuáles son sus creencias, que eso te va a ir revelando poco a poco qué es lo que ese paciente necesita. Todo sí es cierto, todos aquí en Houston y en muchos otros lados, que por decir, si ponemos el ejemplo de la ira, para todos va a ser un protocolo diferente. No todos, aunque sea el mismo sentimiento, la misma emoción, que es, en este caso sería ira, pero no todos la vamos a gestionar de la misma manera, porque a todos se nos ha provocado o se nos ha desarrollado por una razón diferente. Pero sí hay protocolo para eso. ¿Y cómo gestiono yo si ahorita estoy enojado y quiero relajarme en el tráfico? ¿Qué técnica me podrías sugerir?
Bueno, te digo, cada paciente es diferente, A pero mí. así rapidito, A mí que sabes que no respirar. tengo problemas, no, no es Ah, cierto. que eres perfecto. Que soy perfecta, no, Sí, mentira. respirar, Ajá, respirar, se nos olvida respirar, porque es algo que creo que hacemos todos los días y es bien sencillo, respiras, y es una respiración en tres. Haz de cuenta que inhalas, sostienes y dejas ir. Y ok. lo haces 3 veces, las veces que lo tengas que hacer, y te relaja porque te regresa a un punto ya donde puedes estar más calmado y a lo mejor va a tomar tiempo. No va a pasar un milagro en el instante y ya vas a estar súper calmado, pero es algo que te va a ayudar, respirar, porque te fijas que si te enojas al volante te aceleras, el corazón te empieza a palpitar rápido, entonces respiras y te calmas, regresas a ese punto de donde puedes estar en paz y tranquilo y tal vez sobrellevar la situación un poquito mejor. Entiendo. Todos estos aprendizajes se pueden mantener a través de las vidas, porque hablamos de que creemos en vida, ¿cierto? Se pueden mantener, son los registros akáshicos. ¿Tú me puedes hablar un poco acerca de eso? Los registros, no, ese es otro tema que no me tocó estudiar, es muy bueno, está interconectado con la medicina holística, pero no me ha tocado estudiarlo. Pero sí, nos llevamos recuerdos a otras vidas, las experiencias que hemos, por eso se dice bastante, vive la experiencia, vive el momento, vive en el presente, porque sí te llevas esas experiencias a otras vidas, muchas cosas que te llevas a otras vidas. Volviendo a la raíz de lo que platicábamos, así como te llevas experiencias, te llevas traumas. Hay traumas que Así se es. van heredando también. Por ejemplo, si algo vivió tu abuelo y no resolvió, se puede heredar para ti. Sí, no quiere decir tanto heredar, pero te lo llevas, o sea, lo tomas como, por ejemplo, si hay supongamos un abuelo y su nieto, el Ujú. nieto sí puede en una de sus vidas a lo mejor tener una enfermedad que el abuelo no gestionó y te la llevas contigo a tu otra vida. Sí, sí puede suceder. Ahora, ¿hay alguna transformación de impacto que hayas tenido en alguna de las personas con las que has estado cerca? Ya sea pacientes tuyos o amistades o incluso tú misma, alguna transformación que pueda servir como una experiencia interesante. Pues yo misma, ¿Tú misma? sí, yo podría decir que yo soy el más, creo que por eso disfruto tanto esto, porque siento que yo soy la más clara, el más claro ejemplo de que esto sí, de verdad te entregas al proceso, sí funciona. Porque me preguntabas hace ratito que si yo tenía miedos, claro que sí tengo miedos. Y antes de empezar, bueno, después de haber empezado esto, tomar decisiones para mí claras, concisas y firmes era muy difícil, era muy difícil. Veía mil soluciones, veía moros con tranchetes, me daba miedo de todo. Y cuando yo empecé a hacer esto, y al ir estudiando, los protocolos no los hacíamos nosotros mismos, ¿no? Para irlos aprendiendo, ir sabiendo qué era lo que teníamos que hacer. Y fue un descubrimiento bien, bien bonito para mí porque luego de repente yo me encontraba tomando decisiones que nunca en mi vida yo pensé que iba a hacer. Con decirte que yo duré en una industria 18 años donde yo pensé que yo me iba a jubilar y que yo nunca me iba a salir de eso. Y un día decidí ya no hacerlo más y di el salto y no me arrepiento y fue lo mejor que pude haber hecho en mi vida. Pero te puedo decir que yo, la Nancy de antes, no lo hubiera hecho. Te hizo Jamás. más segura, más... Claro, me dio esa seguridad, y es una seguridad. Cuando tú ahorita me decías que sientes un amor puro que no puedes explicar. Al igual yo te podría decir que mientras tú vas en el proceso y te vas entregando de verdad y de todo corazón lo vas aceptando, hay veces que dices, no sé cómo lo hice. O sea, dices, siento una confianza que no te puedo explicar, porque está en ti, o sea, la sientes en todo tu ser. Y me dan escalofríos de estarte diciendo. Ok, bien, gracias por compartir. ¿Hay alguna sensación en ti de querer ayudar a todo el mundo? Claro, pero sabes que no se puede ayudar a todo el mundo porque no todo el mundo está listo. No puedes llegarle con una conversación así a cualquier persona porque te van a juzgar de loco. Y aparte es muy importante que la persona tenga la disposición de que le ayudes, porque si Ujú. no, y esperar a que te pidan ayuda, porque no puedes ir a ayudar a alguien que no quiere que lo ayudes, que no te está pidiendo ayuda. Creo que eso es lo más importante para conservar también tu energía y tu paz interior, saber que no todo el mundo quiere que lo ayudes. Y saber que está bien, saber que está bien. Bueno, es cierto que al principio cuando tienes despertar quieres correr a decirle a todo el mundo, ven, Claro, sí. encontré la fórmula de la felicidad, Sí, ¿no? sí, ajá, Y te topas claro. con pared porque justamente dices tú, no todo el mundo quiere ser ayudado, no están en ese Sí, momento. sí, y es bien decepcionante y triste, pasas como por muchos sentimientos, muchas emociones que lo dices, pero ¿por qué? Y luego te sientes solo, te sientes bien solo porque no encuentras, ya no hay nada en común con nadie. Y, pero luego el universo te da
si sigues adelante, el universo te va trayendo a esas personas que necesitan estar en tu vida y que lejos de quitar, van a agregar. ¿Tú no sientes que una vez que tienes un despertar espiritual, el ego se vuelve más inestable y tienes que estarlo controlando todo el tiempo? Claro, porque el ego no se quiere ir, el ego quiere estar ahí, quiere seguir mandando. Entonces ya cuando tú reconoces, es muy fácil, ya cuando estás con esta sensibilidad, tú puedes reconocer cuando el ego, perdón, se atraviesa y quiere ganar. Entonces, no quiero decirte que es someterlo, pero ya tu conciencia ya te deja poder procesar las cosas de una manera diferente, donde ya puedas actuar desde ti, desde tu intuición, desde tu corazón y poder no dejar que el ego te sobrelleve. Y no digo que yo no, y no te digo que ay, soy perfecta y el ego a mí no me gana, o sea, no, claro que sí, sí hay situaciones, pero luego lo reconoces y lo trabajas. De hecho, yo me atrevería a decir que el ego es otro ser que está ahí siempre esperando la oportunidad para atacar. Porque, mira, al principio, cuando tienes un despertar espiritual, quieres correr con todos a que todos mejoren su vida. Ese es el ego diciéndote que tú ya mejoraste tu vida y Ujú. tú te estás entrometiendo donde no debes. Entonces, cuando dices, no, ya entendí que no debo entrometerme en la vida de la gente, Ujú. ahora sí estoy en paz espiritualmente porque ya soy, entre comillas, perfecto. Es tu ego otra vez diciendo, elevándote del piso. Es decir, lo que te decía ahorita, para mí el ego es algo que se vuelve más inestable y lo tienes que tener siempre bajo control y algunas veces te va a sobrepasar. Digo, como tú dices, no somos seres perfectos. Entonces, al no serlos, pues caemos, nos recuperamos, caemos, nos recuperamos y eso va a ser algo, me imagino que de por vida, al menos que nos volvamos como el Buda, ¿no? Sí. Sabes que lejos de controlarlo, yo creo que es reconocerlo. Reconocer en cada situación cuando quieres salir y poder gestionarlo. O sea, que no quiero decir que no dejar que te gane, pero ya lo reconoces con más facilidad y puedes entender cuando estás saliendo en cada situación y luego ya dices, ok, esto está pasando, luego ya me veo al espejo y digo, esto es lo que está sucediendo, ¿cómo lo voy a manejar? ¿Cómo lo voy a gestionar para que no me vuelva a pasar y no me vuelva a ganar en la situación? Fíjate que dijiste algo que me gustó porque es cierto, es igual que los sentimientos. Si tú quieres llorar porque estás triste, date tiempo de llorar porque estás triste, de enojarte, date tiempo de enojarte, porque cuando tú contienes algo, pues simplemente estás permitiendo que crezca y no dejas que escape como gas Ujú. acumulado, ¿no? Sí. Entonces creo que sí es algo que definitivamente es bueno, como dices tú, manejarlo de esa manera. Eh, si tú pudieras digamos, susurrarle al oído a alguien que sabes que tiene un problema, cualquiera que sea esto, está triste, vamos a decirlo. ¿Qué le podrías decir a esa persona para que se sintiera mejor? No te ve, le puedes susurrar, solo ser una voz en su cabeza. Conecta contigo mismo, búscate, ujú, busca tu esencia. Ujú. ¿Y Eso. cómo esta persona busca su esencia? Estamos hablando de una persona que no sabe nada de esto. O sea, tú me estás diciendo a mí, busca tu esencia, ¿dónde la busca? El cuerpo sabe. Cuando tú, es mucho de eso, es la medicina holística. De hecho, cuando estás haciendo un protocolo, una meditación, de repente puede haber palabras o cositas que tú dices que la mente no va a entender, pero el paciente, el cuerpo, lo va a saber. Tu cuerpo va a saber cómo reaccionar, cómo ordenarse por sí solo. Entonces, cuando se escuchan esas palabras, es como si tu cuerpo se activa, si es tu tiempo, se activa y va a obrar, va a reestructurar, va a organizar, va a ordenar. ¿Tú por qué crees que hay muchas personas que están bien interesadas en todo esto del mundo holístico, pero tienen como un miedo, como si algo los detiene a no hacer cualquier práctica que sea? Porque hay muchas, que si Ujú, Reiki, que si meditación, que ujú, si, hay muchas, pero sienten que algo los detiene. Puede ser algo, un miedo a lo desconocido, ujú, o puede ser un tabú ujú. religioso, que es lo que Sí. mayormente se presenta. Que es necesario vencer esa barrera o es permitir que esa barrera siga ahí hasta que se rompa sola? ¿Cómo debería actuar una persona que quiere tratar algo, pero teme de alguna u otra manera? Pues quisiera decirte que son, o sea, son creencias primero que nada. Eso yo creo que esa sería la barrera más fuerte, las creencias. A mí me parecía de repente cómico porque en las clases bueno, yo me siento más joven, ¿verdad? Entonces tenía compañeras que eran un poquito de más edad pero era igual desde mi mente, desde mis creencias. Y nos decía la instructora, decía, este mundo es un holograma, entonces yo decía, yo las quería ver para ver cuál era su reacción, ¿no?
Este, y de verdad que era bien cómico para mí poder ver esas reacciones. Me daba mucha risa porque luego yo quería saber a ver qué era la reacción de esas personas desde las creencias de que y luego hacían preguntas que eran como, ¿eso es cosa del diablo? Y era la instructora decía, no, no es cosa del diablo, o sea, son nada más cosas diferentes a las que tú tienes que abrir tu mente. Que la mente de ustedes, ahora de todas las alumnas, ya está abierta porque si no, no estaríamos aquí en esta clase. Entonces ya están abiertas al proceso, a poder descubrir de lo que es la medicina holística. Bueno, ya no te corté la inspiración. La pregunta era, Sí, esa gente que quiere practicar algo holístico y tiene sí. una barrera de miedo, Sí, cualquiera que ésta sea. sí. Sí, eran las creencias, era a lo que iba, son las creencias que nos han inculcado de que esas son cosas de brujería, son cosas que no se deben de hacer, porque se trabaja en otros, son cosas espirituales que tal vez abren otros portales y en todo eso no se cree. Entonces todo eso no se debe de hablar en lo que es las creencias y lo que nos han enseñado desde pequeños, que lleva creyendo en la religión, que si todos somos cristianos o católicos o la religión que seamos, eso está prohibido y no se debe de hacer. Ujú. Entonces, Un factor en común que he encontrado en la gente que tiene un despertar espiritual es el interés por aprender. ujú, Cuando alguien tiene un despertar y dice, oye, me sentí bien con esto, pero ¿por qué? Y empieza a cuestionarse, empieza a aprender y ahí viene el conocimiento de cualquier cosa adicional a esto y luego investiga de eso y así va haciéndose como efecto dominó y va ujú, aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Y es que ahorita dijiste algo bien interesante, yo me ujú, siento más joven. Creo que toda la gente que está metida en la parte holística se siente más joven ujú. porque su mente está ocupada todo el tiempo, está aprendiendo, está en alguna actividad, está buscando qué más hacer. Entonces creo que eso te mantiene con esas ganas de vivir, entonces eso te hace sentir más joven. Porque sí, yo conozco gente de mi edad o Ujú, incluso más jóvenes ujú. que están como más apagados. Y yo Sí, creo que eso tiene mucho que ver con que no se han encontrado a sí mismos. sí. ¿Cómo, cómo se encuentra alguien a sí mismo? Bueno, es más que nada abrir tu mente y creo que cuando abres tu mente y puedes ir, como dices tú, estar constantemente tratando de crecer, tratando de aprender cosas nuevas, permites que tu cerebro esté siempre constantemente tratando de buscar cómo llenarte. Porque obvio, cuando tú empiezas a buscar información, cuando tú empiezas a buscar aquí y allá, es porque hay algo que no está completamente lleno en ti. Entonces, por eso es que tú empiezas a buscar y a buscar. Y lo que yo te decía que te sientes más joven es porque empiezas a ver la vida de una manera muy diferente. Ahora ves todo con más compasión, con más amor, con más ganas de servir. Creo que esa fue una de las cosas que a mí me llamó más la atención porque yo quería servir, yo quería ayudar y no sabía cómo ni dónde. Y cuando yo encontré esto, fue como mi propósito y como que me llenó de vida. Siento que cuando tú no has descubierto, una persona no ha descubierto su propósito, siento como que ya llega, hay cierta edad a la que esa persona llega y te das por vencido. Y lo ves, y como lo ves en otras personas, como que les ves actuar en su diario y de hecho se les nota así en todo su ser que ya, o sea, esto es lo que me tocó y ya nomás me toca trabajar y pues ya hasta que me muera. Y cuando tú encuentras algo que te apasiona, que sabes que es tu propósito, entonces automáticamente te rejuvenece porque te quieres llenar de todo eso y seguir adelante y compartirlo. Y creo que por eso yo creo que eso fue lo que me hizo sentir de esta manera. Y no solamente, o sea, por fuera, es por dentro, es todo lo que hace en ti. Vas cambiando muchas cosas de ti. Por ejemplo, yo cambié mi dieta. Siempre me gustaba mucho el ejercicio, pero cambié mi dieta, dejé de comer carne. Son cosas que te van llegando y las vas haciendo. Por ejemplo, mi familia es una de las cosas que, nada más, ándale, cómete este taquito de carne, no sé qué, yo, no, es que no se me antoja. Y como que piensan que me estoy forzando a no comerlo. No, no es una dieta, no va conmigo, ya mi cuerpo no lo acepta. Entonces creo que te va cambiando de una manera que de repente no te esperas, pero te hace sentir bien y quieres seguir con eso. Entiendo. ¿De dónde crees que viene tu necesidad de querer ayudar a la gente? Pues yo creo que desde pequeña, fíjate, porque siempre he sido una pequeña empresaria desde chiquita, desde el servir, fui niñera y creo que si voy hasta mi niñez y recuerdo, mi mamá fue una mamá más soltera y creo que el querer ayudarla a ella
ser un apoyo lejos de ser una carga. Para ella fuimos 5 hermanos, yo la más pequeña, pero todos se casaron bien pronto, entonces nos quedamos mi mamá y yo solas. Y yo quería ser un soporte para ella, no quería ser una carga. Y creo que a lo mejor desde ahí viene. Y luego, como te digo, ser niñera, vender raspas, o sea, no sé, siempre se me dio servir. Y me río porque es bien raro porque yo siempre pensé que era una persona vergonzosa. Y esas son, o sea, creencias, como te digo, que nos inculcan y no te podría decir quién o por qué sentía yo que era una persona vergonzosa. Luego ya fui creciendo, descubrí esto y me di cuenta que no, o sea, me gusta hablar y soy bien social y me gusta hablar con la gente y vas descubriendo cosas de ti que no sabías que estaban ahí. Pero las dos. Pongo a prueba si eres vergonzoso o no. Ajá. Si estamos en vivo. Sí, ay, qué padre. Eh, Ya sabía. Sí. Oye, ¿y cómo manejas todas estas energías cuando ayudas en tu terapia? Porque quiero asumir que también absorbes muchas energías. Las buenas está bien, pero hay energías malas. ¿Cómo gestionas tú no estar como contaminada con esas energías? ¿De qué manera se trabaja esa parte? Es un proceso, es un proceso. Antes de cada consulta, te Ujú. haces un anclaje que es entrar en conciencia en tu punto cero y lo haces también para no, te pones también un escudo, tenemos un escudo de protección que nos ponemos para que nuestra energía sea protegida y no sea tocada y sea invisible a aquello que nos quiera hacer daño. Luego haces eso, preparas el ambiente para tu paciente, llega, le das la consulta y luego ya das de cuenta que al final, igual ya cuando terminaste tu sesión, entonces igual desechas, es otro protocolo donde tú desechas la energía, lo que no es mío, no me pertenece y lo dejas fuera. Y así te proteges de esa manera. Ahora, te voy a invitar a que te abras un poquito con nosotros para que Ujú. podamos conocerte más a fondo y también, sobre todo, para que se note la fuerza y la capacidad de curación que tienen estas terapias. ¿Qué ha sido algún sentimiento bien profundo o bien fuerte que has podido trabajar en ti misma? El miedo, el miedo, creo que eso nos lo inculcan desde siempre. Y más de nada desde la religión también. Porque sí te podría decir que yo sí fui muy entregada a la iglesia, ir a la iglesia, a servir, todo eso. Y mi abuela, o sea, mi abuela era, como decimos allá en Chihuahua, católica de hueso colorado. Y yo creo que donde te inculcan el miedo, que si haces esto te vas a ir al infierno y así y así. Y creo que ese fue lo más grande que yo te podría decir que enfrenté. Y no que ya no tenga miedo, o sea, sí, pero siento que ahora puedo manejarlos de una mejor manera. Lo puedes controlar. De hecho, por lo que me dices, brincar de la religión a este tipo de actividad, en el Sí, tabú que hablábamos al principio, mm, debe ser bien complicado, ¿no? sí, claro, yo creo que mi abuela se está retorciendo ahí donde esté. ¿Te Sí. juzgaron? Bueno, mi abuela y mi mamá ya no están en este plano, pero por ejemplo mis hermanas no creo que me hayan juzgado, me aceptaron pues es nuestra hermana, como venga la aceptamos, ¿no? Ok. Entonces creo que les fue un poco más fácil porque siempre como fui la favorita porque era la más pequeña, ¿no? Entonces creo que les fue fácil, pero sí fue un proceso también para ellos, como que... pero igual también yo me la llevé un poquito calmado con ellas, no llegaba así a atacarlas con todo, ¿no? Pero quisiera compartirte que ahora ya me están pidiendo que les haga protocolos y sesiones y todo así. Y yo no quise decirles, ándale, te lo voy a hacer. Entonces ahora ellas ya solas me lo están pidiendo. Porque Entonces saben es que un logro. funciona. Claro, entonces es un logro porque han visto el cambio en mí. Ok. Por eso te decía que siento que yo soy el mejor ejemplo de que esto funciona. Por eso es que yo me apasiona y me encanta esto y estoy tan contenta de haber encontrado esto porque siento que yo soy el mejor ejemplo y creo que ellas lo están viendo. Cuéntame por qué está más enfocada en mujeres y niños. O sea, ¿por qué en especial con ellos? Creo que porque nuestra sensibilidad está un poquito más abierta o tenemos un poquito, bueno, las mujeres porque pues somos más emocionales, ¿no? Ujú. Pues creo que nos damos y creo que la sociedad también nos ha puesto ese título a las mujeres que somos más emocionales y creo que es más fácil para nosotros como mujeres dar nuestro brazo a torcer que un hombre, que nos han enseñado que los hombres no muestran emociones, que no lloran, son fuertes y creo que es difícil, aunque a lo mejor lo quieran, pero tal vez es difícil hacerlo porque no quieren quedar mal ante la sociedad como débiles o emocionales.
Pero si un hombre quiere tratarse, también se puede tratar. Sí, claro que sí. No, Sí, no hay. es para todos, no hay discriminación. Sí, Ok, está sí. bien. Ajá. En tu día a día, ¿qué es algo que te mantenga a ti como en esa armonía positiva? ¿Tienes algún protocolo diario? Pues es bien importante cada mañana. Sabes que una de las cosas que a mí sí me ancla y me hace empezar mi día, Ujú. recibir siempre, recibir desde la divinidad lo que viene para mí desde un punto de agradecimiento, de agradecer lo que tengo y no enfocarme en lo que no tengo. Una de las cosas que yo amo hacer de verdad y que siento que para mí es bien importante cada día es quitarme los zapatos, poner mis pies en el zacate, en la tierra, conectarme. Y de verdad que eso es algo que me tranquiliza demasiado. No te puedo explicar el sentimiento, pero hay veces que he tenido situaciones difíciles donde mi cuerpo me lo pide. Y en cuanto voy y pongo mis pies en el zacate, en la tierra, hace cuenta que es como si todo se me va. Y claro, la situación sigue, ¿verdad? Pero mi manera de verla ya es muy diferente. Entiendo. ¿Alguna vez has descubierto digamos, en un paciente algún sentimiento que despertara conciencia de que eso también a ti te estaba afectando y nunca le habías prestado atención? Sí, 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 claro. De repente a veces creo que el universo a veces te juega cositas por ahí y sí son espejos. Sí. Y lo reconoces de repente y son pequeños donde tus neuronas así como que despertó y sabías que no sabías que eso estaba ahí, pero luego te viste reflejado y al estar escuchando la historia, dices, eso se me hace conocido. Sí, sí, se me ha pasado. ¿Puedes darme un ejemplo? Vamos a hacernos virales. Qué, qué aburrido, vamos a hacernos virales. Sí, 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 buen punto. yo creo, ay, no, 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 ya me pusiste así en una situación difícil. Mira, te puse en ese compromiso, pero también te pongo a enfrentar tu miedo de nueva cuenta, así que Sí, ajá. adelante. Como dijiste tú, ay, qué aburrido. ¿Y si enfrentamos el miedo? Sí, ¿verdad? Yo pues solita fui la que me Ajá. puse ahí. ¿Qué sería algo que me he visto reflejada? Creo que ya sea en el amor propio, en muchas mujeres que es muy difícil poder llegar a ese lugar donde puedas reconocer que te has traicionado en muchas situaciones y, y entenderlo desde un corazón diferente a la situación o cuando sucedió, pero luego lo reconoces y te perdonas y te tienes cierto, tienes que darte un nivel de misericordia, de saber que no eras la misma antes y la de ahora. Entonces sería eso. Sí. Sí, muchas veces viene alguien a sanarse y termina por curarte a ti, ¿no? Así es, sí. Ajá. Suele suceder ese tipo de cosas. Sí. ¿Hay algo que nos quieras platicar que no te haya preguntado y que quieras tú expresar, compartir con la gente? Pues creo que es bien importante nada más en cada situación y esto no tiene que ver en realidad así específico con la medicina holística, sino en general como seres humanos, darnos la oportunidad de aprender cosas nuevas, de saber que hay cosas afuera en el mundo que nos pueden mejorar nuestra vida cotidiana y más que nada, sabes que hacer todo lo que hagamos desde el agradecimiento, porque es lo que nos conecta más fácil a nuestro creador, el saber que estamos agradecidos y que vemos lo que tenemos cada día y no nos enfocamos en lo que no tenemos. Porque creo que de repente la gente se dice, cuando tenga esta casa ya voy a ser feliz. Y luego tienen la casa y hay algo más que les falta. Entonces siempre está esa sensación de vacío y creo que es por eso, porque no aprendemos a ver las cosas desde el agradecimiento. Y como te decía, eso no tiene nada que ver con lo holístico ni nada, es nada más en general algo que yo he aprendido. Ujú. Tan simple como vivir el presente. Vivir el presente, Vivir el claro, sí, presente. sí, porque el presente es lo único que tenemos. No sabemos si mañana vamos a estar aquí y siempre el presente es lo que nos da tranquilidad, es lo que nos da paz, porque si vives mucho en el pasado tienes depresión, si vives mucho en el futuro es ansiedad. Entonces, ¿dónde tienes que estar? En el presente. Totalmente de acuerdo. Nancy, muchísimas gracias. Mm, Y bueno, y a De ustedes les nada. recordamos que nos apoyen compartiendo, comentando, dándole like y bueno, suscríbanse también para que les lleguen las notificaciones, ¿sí? Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.